Buenos días, buenas tardes, o bueno, dependiendo a qué hora vean esto, buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Rodríguez y en conjunto a mi compañero Eduardo Centeno, hoy le vamos a hablar un poco de lo que son los procesos de inyección de autopartes y los beneficios que ha traído esto para la industria automotriz. Muy bien, empecemos por definir lo que es una autoparte. Una autoparte es una pieza o conjunto de estas que se encargan de conformar un vehículo cuando estas son ensambladas o armadas entre sí. Normalmente se pueden vender en conjunto o por separado. En este caso es importante destacar que inicialmente, en los inicios de la industria automotriz, todas estas piezas en su mayoría eran fabricadas a partir de materiales metálicos. Poco a poco, con la evolución de las diferentes tecnologías y la aparición de la petroquímica, estos procesos se fueron desplazando hacia los procesos de fabricación con materiales poliméricos mediante los procesos de inyección o termoformado. ¿Ok? ¿Qué beneficios trajo este cambio a lo que es la industria automotriz? Produjo una reducción de costos, puesto que procesar materiales metálicos es mucho más costoso, tanto a nivel energético como a nivel financiero, que procesar los materiales plásticos. Produjo una reducción en la huella de CO2 en el ambiente, puesto que los vehículos producidos eran mucho más livianos, tenían un menor consumo de combustible, y las empresas fabricadoras de esta serie de componentes invertían mucha menor energía, lo cual se traducía en una menor huella de CO2. Asimismo, como ya lo mencioné, esto produjo una reducción de peso de los vehículos, un menor consumo de combustible por los mismos, y asimismo generó la creación de componentes con mayor capacidad de absorción de impacto para resguardar así la vida del piloto del automotor. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que una persona chocara en un auto de los años 60 o de los años 70, puesto que la gran mayoría de toda su estructura, chasis, parachoque, puertas e incluso hasta los retrovisores eran fabricados en piezas metálicas, las cuales son muy rígidas y tienen una alta transmisión de energía de impacto por su interior, y lo que hacían era que el conductor absorbiera su impacto a que en la actualidad choque una persona en un coche fabricado en los últimos 10 años, en el cual muchas de sus piezas son fabricadas en plástico, las cuales están diseñadas para contraerse y romperse para así absorber el impacto y evitar la muerte del conductor. ¿Ok? Asimismo, cabe destacar que en la actualidad se estima que aproximadamente el 50% de las piezas de los automóviles son fabricadas en materiales poliméricos y que estos representan aproximadamente el 10% del peso total del coche. Otro beneficio que trajo esto a la industria del motor era que hacía que los coches fuesen mucho más eficientes, es decir, podían recorrer muchas más millas o kilómetros con un tanque de combustible, generando una eficiencia hasta del 7%, que aunque parece mucho, aunque parece poco, disculpen, en realidad es mucho si sumamos todos los carros que existen a lo largo del mundo, o todos los automotores. Muy bien, ¿por qué hemos escogido los procesos de inyección preferencialmente frente a los procesos de termoformado? Principalmente es por la complejidad geométrica de las piezas y la alta demanda de calidad por parte de los diferentes mercados y los productores, ¿ok? Es por ello que nos hemos volcado completamente sobre los procesos de inyección, debido a que estos nos generan una excelente precisión dimensional y un alto acabado de pieza, admitiendo así una amplia versatilidad de materiales. En las imágenes a continuación pueden ver un ejemplo de lo que es un molde macho para un parachoque y una breve simulación de flujo de material fundido para la fabricación de un parachoques trasero. Ok, en este caso, cada una de las líneas pequeñas que ustedes ven a continuación son líneas de flujo por las cuales va a fluir material fundido para generar la pieza. Ok, estas son simulaciones que se corren normalmente antes de proceder a inyectar el material fundido en el interior del molde, disculpen, para determinar la presión de entrada. Acá pueden ver el tiempo de inyección, que es aproximadamente, en este caso era como unos 16 u 18 segundos, ¿ok? Muy bien, ahora hablemos como tal las ventajas del proceso de inyección en la industria frente a otros procesos, ¿ok? Número uno, la alta capacidad de reproducción de piezas.
pese a que el volumen y el caudal de reproducción de piezas que presenta el termoformado es mucho más alta que en el caso de la inyección, como ya lo mencioné, la alta precisión dimensional de estas piezas hacía que fuesen muy competitivas y los rangos de generación de piezas se compensaban con el gran acabado superficial. Es por ello que nosotros, o bueno, digo nosotros, las empresas de automotores y productoras de autopartes se desplazaron directamente a este método, puesto que nos permite reproducir una copia de una autoparte idéntica a la original, una tras otra, sin alguna variación, como a diferencia en el caso del termoformado, que sí pueden ocurrir variaciones, puesto que depende de una mayor cantidad de variables que en el caso de inyección, ¿ok? O bueno, variables que no podemos regular tanto como en el proceso de inyección. Asimismo, esto se tradujo en bajos costos y en producción en masa. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser un bajo costo si el molde de producción a partir de inyección es mucho más costoso? Bueno, lo que sucede es que la demanda por las piezas inyectadas es tan alta debido a su gran acabado que se favorecen los bajos costos y permite que sean piezas competitivas con respecto a las piezas termoformadas, lo cual facilita en los procesos de manufactura en masa. A mano izquierda pueden ver una pequeña animación de un proceso de inyección normal, ¿verdad? Como ya lo hemos estudiado. Y a mano derecha pueden ver una línea de ensamblaje en las cuales, disculpen, a partir de estas correas es que se traen todas las piezas ya inyectadas y se conforma un carro a alta velocidad. Asimismo, como ya lo he mencionado varias veces, la alta precisión dimensional en el acabado superficial de las piezas es uno de los más grandes beneficios de esta técnica, ¿ok? En este caso, la alta precisión dimensional se debe a que todas las piezas a reproducir dependen directamente del molde, ¿ok? Es decir, si nosotros queremos reproducir geometrías más complejas posibles, simplemente debemos decir al productor del molde qué es lo que queremos, los planos y la forma en la que deseamos producir, y él simplemente va a moldear nuestro molde según nuestras necesidades, y debido a que el material entra a altas presiones y en estado de fundido, este se adapta fácilmente a todas las cavidades del molde, obteniendo alta precisión para la producción de ángulos rectos, piezas curvadas e incluso las geometrías más complejas que tengamos. ¿Okay? A diferencia que en el termoformado, en el caso de las piezas que tienen esquinas o curvas muy pronunciadas con 90 grados, es prácticamente imposible producirlas, puesto que el termoformado siempre nos genera una esquina curva. Y con respecto al acabado superficial, los procesos de inyección nos permiten seleccionar diferentes acabados, bien sean rugosos, corrugados o lisos, puesto que, como ya lo mencioné, dependen directamente del molde. En el caso de que nosotros queramos piezas con un acabado tipo cuero, como la de los tableros, simplemente se le hace un grabado a la superficie del molde y a partir de ese grabado es que se puede producir la pieza con la textura deseada. Asimismo, estos procesos nos permiten trabajar con una amplia gama de materiales, a diferencia de que tenemos formado, está muy limitado a lo que son los materiales amorfos y algunos semicristalinos como el polipropileno. En este caso podemos trabajar con una infinidad de materiales, tanto materiales amorfos como materiales semicristalinos. Podemos ir desde materiales como ABS, nylon, hasta materiales como polipropileno, PMMA, entre otros. ¿Okay? Otra de las ventajas que tenemos es que el proceso de inyección nos permite fabricar piezas con uniformidad de colores sin necesidad de que estas posteriormente ser producidas sean pintadas. Es por ello que podemos tener interiores con colores negros, beige, marrones, incluso algunos acabados plateados o metalizados se pueden obtener a partir de los procesos de inyección. Normalmente el metalizado se realiza posterior a la inyección, pero el punto es que podemos tener una amplia variedad de colores en este espectro, en este proceso de fabricación, sin la necesidad de repintar las piezas. Y finalmente, para mí, que es la ventaja más importante, es la capacidad de incremento de confort en el usuario, porque en la actualidad los coches básicamente todos se fabrican igual y cumplen la misma función. Lo que buscan los distintos fabricantes es crear el coche único que incremente la experiencia de manejo. Y a partir de los procesos de inyección nosotros podemos llegar a producir geometrías mucho más complejas que asimismo se adapten mucho mejor a la anatomía humana, ¿okay? Permitiéndonos obtener asientos con formas mucho más ergonómicas, puertas de coches o paneles laterales mucho más estilizados, tableros mucho más amigables, interfaz humano-máquina, entre otras cosas, ¿ok? Muy bien, ahora hablemos un poco de lo que son los componentes que se producen, ¿ok? Y qué piezas inyectamos en
la producción de autopartes. Tenemos tres tipos de piezas. Las primeras son las piezas que se producen bajo cofre. Estas suelen ser piezas que son resistentes a las altas temperaturas y normalmente están diseñadas para proteger, canalizar y contener bien sea líquidos, artículos electrónicos o sistemas de aire. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen sistemas de ductos. Normalmente aquí hay una tapa que se denomina como la tapa de motor, que es una especie de cobertor que suele ser de ABS, que protege todo lo que son las zonas de los inyectores de que se llenen más de polvo y el cableado también. Tenemos lo que son los diferentes reservorios, bien sea de refrigerante, liga de frenos, el agua de los limpiaparabrisas, los cobertores de las fusileras y las cajas de los filtros, asimismo como los diferentes reservorios de los radiadores y las estructuras de soporte de los electroventiladores. ¿Okay? Con respecto a los componentes externos, estos suelen ser componentes que tienen una alta resistencia a la radiación del sol o a la degradación por UV. Normalmente se fabricamos a partir de procesos de inyección todo lo que son los faros, los stop traseros, los parachoques, lo que vendría a ser las faldas o los estribos de los carros, las manillas, todo lo que vendría a ser la zona de los retrovisores y todo lo que también es algunas piezas de los limpiaparabrisas y todos los accesorios extra. Acá pueden ver también, por ejemplo, los guardafangos, los protectores de la zona inferior del motor, por debajo, que si los tapa cárter y los que protegen la base. ¿Okay? Con respecto a los componentes de interior, ¿verdad? En el caso de los componentes de interior tenemos que existen lo que son la inyección de las piezas internas, bien sean los tableros, las consolas centrales, los salpicaderos, los paneles de puerta, las piezas elevadas como por ejemplo las luces, las manillas, todo lo que son las bandejas de la maleta e incluso lo que son las bandejas donde colocamos los pies en nuestros autos, ¿ok? Acá les presento un esquema donde se les especifica algunos de los materiales utilizados y algunos de los procesos de fabricación que se pueden utilizar. En conclusión, ¿qué podemos decir del proceso de inyección? Que es un proceso que es mucho más eficiente en comparación al proceso de termoformado porque nos permite obtener piezas con acabados geométricos mucho más fidedignos a lo que realmente busca el diseñador. Ahora bien, así como existen gran cantidad de componentes que podemos realizar con polímeros en la industria automotriz, eh, también existen gran cantidad de materiales con los que podemos realizar estos componentes. El primero de ellos es el ABS, el cual sabemos que es el acrilonitrilo butadieno estireno, y lo principal que se obtiene de él y por la cual se utiliza en estas aplicaciones es gracias a su rigidez, a su buena resistencia al impacto, la resistencia a la intemperie. En la industria automotriz principalmente lo utilizamos en lo que son los tableros, como vemos en la imagen de la izquierda. Puede ser utilizado en los spoilers y en lo que son piezas metalizadas, gracias a que este es un material que es fácilmente coloreado y dar este aspecto metalizado. Recordemos también, es importante que el acrilonitrilo es el que le otorga la rigidez, la resistencia química y la resistencia a altas temperaturas. Por su parte, el butadieno es el que otorga la dureza tanto a bajas temperaturas como a altas y le da mayor tenacidad, mientras que el estireno le otorga el brillo y la impermeabilidad. Otro material que solemos utilizar son el nylon, que corresponde al grupo de las poliamidas, y este nos otorga lo que es resistencia a la abrasión, resistencia química, resistencia al desgaste y resistencia al impacto. Esas son las principales propiedades por las que se utiliza en estas aplicaciones y que cumplen con los estándares para ser utilizados en los automóviles. Típicamente se puede ver en lo que son uniones de tuberías de fluidos, lo que son cojinetes y lo que son silent blocks. También tenemos como tercer material lo que sería el polimetilmetacrilato, que gracias a su excelente transparencia, a su buena rigidez y que simula muy bien lo que es el vidrio, se suele utilizar lo que son en las micas de los carros o los faros, como vemos ahí, que se ven bastante transparentes, tienen muy buena transparencia y ya sabemos que son bastante rígidos. Y también son típicos de las pantallas de los radios, las pantallas internas que tienen los automóviles. Por su parte, podemos mencionar también lo que es el polipropileno, el cual tiene diversos usos y diversas propiedades. Sin embargo, las que lo suelen
fortalecer para estas aplicaciones es que tiene buena resistencia al agua, su buena resistencia química, la resistencia a la luz ultravioleta, su buena rigidez y la resistencia al impacto. Él es característico, recordemos que él es un polímero semicristalino y él es característico de lo que son carcasas de baterías, los guardafangos de los carros y los parachoques. Luego podemos mencionar lo que son los poliuretanos, los cuales tienen características flexibles, esponjosas, buena resistencia química, son tenaces y a su vez, gracias a que la mayoría de su estructura está compuesta por aire, son buenos aislantes térmicos y acústicos. Ellos tienen múltiples aplicaciones, pero podemos mencionar unas como pueden ser los bujes. Lo utilizamos en aplicaciones donde queremos evitar que el ruido se pase hacia el interior del vehículo. También tenemos lo que son los paneles de aislamiento que se encuentran en la parte de adelante y lo que son todos los asientos, las cosas espumosas dentro del carro. Luego podemos mencionar lo que es el PVC, el policloruro de vinilo, el cual su versatilidad en cuanto a procesamiento, dependiendo de sus aditivos, es lo que lo hace útil en muchas aplicaciones en la industria automotriz. Recordemos que lo podemos obtener tanto flexible como rígido, dependiendo de ellos, de los aditivos que agreguemos, y su buena resistencia química, su buena aplicaciones de color, su buena resistencia al agua y su resistencia al desgaste son las principales propiedades que lo fortalecen en estas aplicaciones. Las típicas que podemos mencionar son las alfombras como una aplicación flexible, también en tableros y los paneles interiores que están en las puertas como vemos allí. Luego tenemos el polióxido de metileno, el cual es gracias a su resistencia al impacto, su resistencia a la compresión, como buen aislante acústico y resistente a la fricción, es típico de lo que son conexiones y engranajes como vemos allí, su color blanco, y también suele utilizarse al mezclarse con elastómeros como componentes de silent blocks o los que permiten reducir las vibraciones dentro del carro. Y por último, podemos mencionar lo que son todos los compuestos reforzados. Principalmente se suelen reforzar de fibra de vidrio, que es un poco más económica, pero también puede ser fibra de carbono. Lo que queremos obtener de ellos es una mayor resistencia mecánica a lo que son las resinas comunes y una mayor ligereza, ya que estamos reduciendo la cantidad de resina. Son típicos de lo que son los parachoques, los alerones y las faldas de los automóviles, que es la parte de abajo que observamos en las puertas. Ahora bien, es importante mencionar que los desafíos de la industria automotriz cada vez siguen aumentando, ya que la conservación ambiental es un tema que se lleva todos los días en crecimiento y este sector sigue consumiendo alrededor del 50% de los combustibles del sector transporte, por lo que, como ya habíamos mencionado, la principal función o los principales objetivos de este sector es la disminución del peso de los vehículos, para así reducir el consumo de combustible y hacer una industria más verde. Entre las alternativas que se proponen a futuro, que permitirán o que serán una opción del moldeo por inyección para disminuir el peso aún más de las autopartes, podemos mencionar tres. Recordemos que estos serán cosas a futuro que aún no están bien establecidas, pero son opciones que dan al moldeo por inyección la viabilidad para el futuro. El primero de ellos, como vemos allí, es el moldeo por inyección de proyectiles, el cual es un proceso alterno al moldeo por inyección que consiste en llenar el molde con el polímero fundido para posteriormente disparar el proyectil con agua o gas a través de la misma para generar la cavidad de la pieza hueca. La inyección del proyectil o el disparo del proyectil va a permitir generar una mayor uniformidad de espesores, generar superficies lisas y por ende todo esto va a llevar a que tengamos piezas de menor peso. A su vez, la versatilidad de este proceso es que podremos tener una mayor estabilidad dimensional, ya que se reduce lo que es la acumulación de material en el molde, llevando a una menor deformación en el mismo. El segundo proceso que puede ayudar a futuro es lo que vemos ahí como el moldeo por inyección de espuma. Es otra técnica que se puede aplicar en el moldeo por inyección, donde buscamos disolver un gas inerte en la resina durante el proceso de inyección para que se expanda al ser inyectado en la cavidad del molde. De este modo vamos a obtener piezas con un núcleo de espuma entre dos capas rígidas. Allí ya estaríamos disminuyendo lo que sería el peso de la pieza, obteniendo una buena rigidez, una excelente precisión dimensional
Y gracias a este carácter de espuma vamos a tener mayor aislamiento térmico y una buena resistencia química. Este sería lo que sería una segunda opción para futuro en el moldeo por inyección. Y por último, tenemos lo que es el moldeo por inyección de materiales híbridos. Esto es algo que se sigue estudiando ya que sabemos la dificultad de unión o de coherencia entre los materiales metálicos y los materiales poliméricos. Sin embargo, se ha probado y se han obtenido ciertos resultados o buenos resultados donde nos basamos en utilizar mezclas de metales y polímeros, donde primeramente debemos garantizar una buena adhesión entre ellos. Tenemos dos opciones para esto. La primera es generar recubrimientos en las partes metálicas, generar recubrimientos poliméricos para una buena adhesión. Y la segunda, que es la imagen que vemos allí, sería la espumación con embutido del metal. Esta opción consiste en, como vemos allí en el primer paso y en el segundo, primero se le da la forma a la parte metálica, que va a ser como la carcasa del compuesto, y luego se inyecta el material polimérico. Esto va a permitir generar una geometría metálica con lo que sería un núcleo de espuma. Esto, como ya habíamos mencionado, va a permitir que disminuyamos el peso de los productos y lograr con los requerimientos que seguramente la industria va a tener que desafiar más adelante. De esta parte también es importante mencionar lo que son los materiales compuestos con fibra de carbono y fibra de vidrio, que también nos permiten reducir el peso de los compuestos. Sin embargo, son materiales mucho más caros y que por eso evidentemente no se usan tan ampliamente. Bueno, gracias por su atención. Esta fue toda nuestra exposición.